Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, una hora y media donde los vamos a informar sobre toda la actividad legislativa en este viernes, cerrando una semana que el lunes decíamos que sería de transición, no le erramos demasiado, pero eso no implicaba que no tuviera mucha actividad y cuestiones muy trascendentes como por ejemplo el debate que se reanudó sobre la nueva reglamentación que se impulsa en torno a la AGN. Y sobre todo, bueno, la confirmación de la sesión que se pedirá, todavía no oficializada, pero se va a pedir, eso sí, ya se confirmó, se pidió por lo menos, para el miércoles que viene, el miércoles 4, sobre una serie de temas de los que vamos a hablarle. Vamos a hablarle, como también decíamos ayer, es tan importante lo que se va a tratar el miércoles, si hay quórum, aclaremos primero, como lo que no se va a tratar y que dejó bastante aliviado al oficialismo cuando vio lo que sería el temario. Hubo también otras reuniones de comisión, hubo bastantes reuniones de comisión entre martes y miércoles y bueno, también algunas dejaron mucha tela para cortar y esa tela la vamos a cortar a lo largo de esta hora y media. Primero vamos a los títulos y después nos metemos de lleno en el programa. Reforma migratoria, se publicó el decreto de necesidad y urgencia que deberá ser debatido en el Congreso. Reunión del gobierno con médicos del Garrahan. Propusieron un plus para productividad para mejorar ingresos. Y visita del ministro Luis Petri se espera en la reunión de la Comisión de Defensa para el próximo martes a las 16. Bueno, se lo espera al ministro de Defensa en la comisión que lleva ese nombre. Esos son los títulos que dominan esta jornada y ya les presento a quien me acompaña, Silvia Rachter, como todos los viernes. Como todos los viernes aquí, buenas tardes a nuestros televidentes. Bueno, estamos para hablar de muchos temas en esta reunión. Yo voy a hablar específicamente de los dictámenes que hay para el tratamiento del proyecto para declarar la emergencia en discapacidad y voy a dar detalles cuáles son los acuerdos y cuáles son los desacuerdos de los diputados que firmaron dictámenes, porque hay que recordar que la Libertad Avanza no firmó ninguno. Así es, y bueno, vamos a hablar entonces justamente a propósito, vos estás mencionando justamente esa cuestión y es una de las que van a tratar en esta reunión de la que hablábamos recién, la sesión prevista para este miércoles a partir del mediodía, ¿está pedido? Sí, bueno, acá apúntame algo, sí, el presidente de la Cámara, ¿puedo leerlo? Sí, por favor. Si tenemos es el primicia, tuit, a ver. sí, hace unos minutos sacó un tuit que dice, quejándose del pedido de sesión especial. Por el costo fiscal que va a tener. Por el costo fiscal, exactamente. Claro. Donde dice que se queja de que hay 12.000 millones en costo fiscal, porque en realidad el costo fiscal del 7% de las jubilaciones nunca se hizo en la oficina, porque eso apareció en el día de la reunión. Ajá. Se había hecho el costo fiscal sobre el bono y ahora se hizo el costo fiscal sobre discapacidad, pero no sobre lo que implicaba el 7,2% de las jubilaciones. Pero estoy buscando el tuit del presidente de la Cámara, Martín Menem, para leérselo a los... Bueno, mientras vos buscás, yo cuento un poco de qué se trata esta cuestión, porque bueno, esto implica una serie de costos, evidentemente, que bien temprano desde la presidencia de la Cámara de Diputados se difundieron detalles de lo que es el costo fiscal, de lo que va a implicar la sesión pedida por la oposición para el miércoles que viene. Todavía no está oficializada, pero la sumatoria da nada menos que 1,8 del PBI. Y se discrimina de esta manera. El costo previsional, recordemos, se van a tratar moratoria previsional y bono. Vos me avisás cuando ya tengas el tuit, así lo sumamos. Bueno, a ver, lo leemos así, después sigo con el detalle. Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados, que hasta ayer eran enemigos íntimos por la democracia, por Encuentro Federal y Democracia para Siempre, con falsas demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley
que de aprobarse tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares. Así es. El 1,8% del PBI. Ahí lo estamos viendo. Lo estamos viendo ahí, nuestra producción Sí, enseguida reaccionó. Reaccionó rápido. Bueno, yo no lo pedí antes porque lo vi cuando estaba acá dentro del programa. Bien. Pido disculpas. Se esconden una vez más detrás de causas nobles, con el solo fin de romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir. Temas como la prórroga de moratoria previsional y nuevas fórmulas de cálculo que repiten sus mágicas soluciones que han colapsado el sistema y fundido al Estado y a los jubilados, o una declaración de emergencia en discapacidad que, lejos de aportar soluciones concretas, parecen más orientadas a mejorar la situación de algunos prestadores que sus reales destinatarios. Solo pretenden hacernos retroceder en el camino que el gobierno nacional ha fijado y que la gente ha revalidado en las últimas elecciones locales que se fueron desarrollando. No caigamos en la trampa de quienes se empeñan en que el gobierno fracase, con el único objetivo de volver al poder y sostener sus privilegios. Muy bien, ese Un largo tuit del presidente de la Cámara, Martín Menem, que habitualmente no se refiere a las sesiones. Claro. En este caso, bueno, ya se veía que, bueno, estaban preparándose para lo que va a ser la sesión del miércoles que viene, todavía no ha sido oficializada, pero evidentemente es por todos temas que ha pedido la oposición. Decíamos que hay satisfacción en cuanto a los temas que no se van a sumar al temario, después los comentamos, pero vamos a abocarnos más que nada a lo que tiene que ver con este costo fiscal en el que pone énfasis el presidente de la Cámara, porque, bueno, insistimos, 1,8% del PBI es el costo fiscal que le atribuyen desde la presidencia a esto que se va a debatir el miércoles que viene, y no está muy descolgado de la realidad a propósito de lo que vos decís respecto del costo previsional. Porque habíamos dicho días pasados que había salido el informe de la Oficina de Prensa, de Oficina de Presupuesto del Congreso, que había salido sobre el costo de la moratoria, que es uno de los temas que se va a tratar, y el costo del bono. El bono, y después salió el costo del proyecto de discapacidad. Claro, en cuanto a la parte de previsional, era 0.165 del PBI. Era el costo de la moratoria, lo que se calculaba. Sí. Incluyendo 441.226 nuevos beneficiarios que iba a tener esta cuestión. Y el bono, que recordemos es elevarlo, hay un pedido para elevarlo a 105.000 pesos y otro para a 115. Si se eleva a 105.000 pesos, el costo fiscal era en 1.992.853.000. Sí, unos 2.000 millones. Sí, ponele. 0,23 del PBI. 2 billones, vamos a hacerlo más concreto. Sí, y si era a 115.000 pesos, son 2.567 millones. 0,3% del PBI. Entonces, uno dice, ¿y dónde sale el 1,3? Porque acá estábamos calculando que no era tanto. Entre las dos cosas son 1,14 y 0,4, y ahí sí vos le sumás. Bueno, yo le sumo emergencia. No, la emergencia previsional, decís vos. No, emergencia en discapacidad daba. No, perdón. Emergencia en discapacidad lo damos aparte, sí, pero vos cómo es que decías que llegamos al A ver, él lo suma entre los dos proyectos, ese monto. Y vos decís que, pero faltaba un cálculo. Falta el cálculo. Nos faltaba a nosotros el cálculo que lo habrá hecho el Ministerio de Economía, no la Oficina de Presupuesto, sobre el 7,2% de aumento de los saberes. ¿Por qué faltaba eso? Claro. Porque eso fue un tema que se incorporó en el momento que se debatió la reforma previsional. No estaba en los cálculos de los proyectos que fueron enviados a la Oficina de Presupuesto para que se analice el impacto fiscal. Ese 7,2% da más o menos 6 billones de pesos, digo, haciendo la diferencia entre lo que sale la emergencia en discapacidad, porque Menem lo pone todo junto, lo que salen los dos proyectos, 12.000 millones, digamos 12 billones de pesos. Claro. Nosotros tenemos hasta ahora 6 más o menos. Estamos hablando de 2,5 millones por un lado, del tema del bono. Sí. Estamos hablando de la de moratoria, que eran 0,165, que son en miles de millones de pesos. No lo tengo. Bueno, ahora lo busco, pero también eran mucho menos
digamos, daba todo más o menos El a mí me da aumento equivaldría, calculo yo un poco en lo que y en la unos estimación que 5 o 6 hace. billones más o Es un menos. cero, yo mido en el porcentaje 0,9 del PBI, sería el aumento, que ahí, bueno, le eleva a 1,3, que es lo que está mencionando. Ahora sí pasamos a discapacidad, Mm. que el gobierno dice 0,3 del PBI, el Congreso. El Congreso dice, son depende cómo se calcule, porque no es, eso yo lo voy a explicar después en las placas, Ah, pero bien, bueno, depende sí, sí. cómo se calcule. Es más o menos, te voy a decir, general, del tema del aumento de las pensiones, daba puede ser entre 2 billones y 3 billones y medio. ¿Por qué? Porque depende cómo se calcula cuántas altas va a tener. Ujú, sí. Y después estaba el aumento de las prestaciones por la compensación entre el monto que valen hoy las prestaciones, digamos, la oposición estaba pidiendo compensar entre la inflación y el monto actual que están las prestaciones, Claro, porque no se actualizaron en base a la inflación. Esa claro, compensación después se va a aumentar por IPC, pero claro. eso no está calculado. Y Bueno, después tenés el tema de los talleres productivos, cuánto se necesitarían para actualizar los valores, como pide la oposición, para los talleres productivos. bien. Todo te daba eh, unos 4 billones, una cosa así. Es un dinero, es un dinero. Entonces, recapitulando lo que desde la presidencia de la Cámara de Diputados dicen, el costo fiscal de la sesión que pide la oposición para el miércoles que viene sería de 1,8 del PBI, lo Sí, cual se da de bruces con las cuestiones que tienen que ver con el déficit fiscal, preservar el déficit fiscal cero. Entonces, ellos dicen, uno se discrimina así, 1,3 de la cuestión previsional, solamente en cuestión de aumentos, entonces, sin incluir la moratoria, es el aumento más el bono. El bono era lo más sí. barato, era 0,3 más o menos, entre 0,23 y 0,3. Y el 1% es lo que le suma lo que vos comentabas, que es el 7% de aumento, 8% de aumento. 7,2% de 7,2, aumento que es lo que piden. en todas Y las jubilaciones. la emergencia en discapacidad, lo que dice el gobierno, la presidencia de la Cámara es 0,3, que es un poco lo que había dicho la oficina de Pero las presupuesto. jubilaciones se aumentan en base a ese enero. Enero del 2024. Sí, Sí. así que hay que ver cuánto da ese número final. Claro, bueno, ellos le dan un punto del PBI. Entre 0,22 y 0,42 es lo que había dicho para la emergencia previsional la oficina del presupuesto del Congreso. Presidencia de la Cámara dice 0,3 y la moratoria es 0,2, un poquito más de lo que habían calculado la Oficina de Presupuesto del Congreso, que era 1,16 más o menos. Eso, entonces llegaríamos a esos detalles. Esa es un poco lo que donde va a girar la discusión, que ya se anticipa que va a ser bastante brava el miércoles que viene. Porque el miércoles va a haber quórum. Así como te dije muchas veces Que no va a haber. que no va a haber, hoy te digo, va a haber quórum. Cuando vos mirás quiénes firmaron los dictámenes, cómo se firmaron, porque inclusive hasta el radicalismo tiene su propio dictamen en el tema de discapacidad. Si después van a dar quórum o no, pero van a dar quórum la coalición cívica. Ya mirando el dictamen de mayoría de discapacidad te das cuenta que hay números. Claro, claro, bien. Vean, acá ahora vamos a escuchar a alguien que seguramente va a dar quórum, que es el diputado de Unión por la Patria, Pablo Todero, que hablaba sobre la cuestión de la reforma del régimen previsional. Que vamos a intentar hacer lo mismo que hicimos el año pasado, una ley en la cual se le recomponga a los jubilados, pensionados y todo el sistema previsional argentino, recuperando ese porcentaje que habían perdido del mes de enero de 2024 y generando una actualización del bono que quedó atrasado, Actualización del bono. Que ya lleva un año perdiendo contra la inflación, porque está desde abril del año pasado en 70.000 pesos. Eso es lo que vamos a hacer.
Creo que vamos a tener el quórum y vamos a poder dar media sanción. Y No perdón, obstante, y si el gobierno te dice, no sé, algún candidato en campaña o cualquier diputado dice, no se puede porque eso es modificar el equilibrio fiscal, no lo vamos a hacer. Y la gente medianamente bueno, es nos mentira eso. Ah, Eso es mentira, y está claro, digo, y cuando yo veía las incoherencias que decían días atrás en la comisión, escuchaba y de hecho lo expresé en la comisión, respecto a lo que significa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, diciendo que se lo habían dilapidado y se había perdido, cuando justamente tanto hasta el 2015 como de 2019 a 2023 se recuperó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Quienes lo decían habían estado y sido parte del gobierno de Macri, donde perdió más del 70% del fondo de garantía en dólares, estamos hablando todo en dólares, en base dólar, con lo cual, digo, decían eso, hablaban del 82% móvil. Ustedes le sacaron el 82% móvil a los jubilados, algo que no tenían y que significaba 2,5% del PBI. Acá nosotros estamos hablando solo de recomposición, del gasto por la moratoria, de la actualización 0,20, ¿no? del bono, todo 0,20. no llega al 1%. No llega al 1%. Es la moratoria por 2 años, solo con el superávit de enero y parte del de febrero de este año, se puede cubrir la moratoria por los 2 años que la estamos solicitando. Vamos al diputado neuquino Pablo Todero haciendo números, que es lo que se va a hacer el miércoles que viene, porque ya se anticipa que el discurso oficial va a girar por el lado del costo fiscal de las iniciativas que plantea el gobierno nacional. Y bueno, ya se anticipó hoy, hablaba sobre el tema de las moratorias, ese 0,2% es lo que calculan desde las autoridades de la Cámara y es un poco lo que se había estimado desde la Oficina de Presupuesto del Congreso, que trabajó activamente los últimos días para... Hoy inclusive difundió un detalle que no alcanzamos a traerlo hoy, no viene al caso porque no es una cuestión urgente, pero sobre el costo fiscal del proyecto de trazabilidad de la pesca. Sí. En otro momento lo traemos. Es muy interesante que ya en otras reuniones de comisión, porque esta semana se reunió la Comisión de Intereses Marítimos, se habló de la cuestión del lobby que hay para frenar esa ley. Entonces está interesante para los próximos días, las próximas semanas, se lo prometemos, vamos a hablar. Yo lo prometo que lo voy a trabajar. Es un temazo, muy interesante. Quería decir una cosa, el presidente justo se va el 5 de junio. Un día después que se trata el proyecto. Se va a Roma. Primero va a Roma, se va a ver con el Papa y después va a Israel. Ahí va a tener una gira bastante larga. No sé si es tan larga. Sí, pueden llegar a rehabilitarse los vuelos entre Argentina e Israel que están suspendidos desde el gobierno de Frondizi. Cuando Israel secuestró a Eichmann. Así es. Adolf Eichmann, sí. Bueno, el tema de discapacidad entonces se va a tratar, va a ser otro de los ejes del debate. Recordemos que en la semana pasada tuvimos acá al presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, que insistía sobre la cuestión, sobre el tratamiento de este tema. Veamos qué decían desde el oficialismo y sobre el tema de la emergencia en discapacidad el diputado Carlos Zapata. Si no se va a un estudio detallado con el aval de profesionales que digan y que se establezcan claramente los límites, cualquier propuesta de este tipo busca quedar muy bien con la población afectada y realmente descuidar el eje de la recuperación argentina, que es el equilibrio de las cuentas públicas. Se ha trabajado muchísimo del Gobierno Nacional del Poder Ejecutivo en eliminar gasto innecesario en materia de discapacidad. Las auditorías han puesto en evidencia y han revelado un manejo antojadizo hasta cruel del concepto de discapacidad, donde muchas personas que no debían acceder al beneficio lo estaban cobrando, lo que limita la posibilidad de asistir en la cantidad adecuada, en el monto de dinero adecuado, los que realmente están. Toda cosa que venga forzada, traída por forceps y a empujones, utilizando una causa o un fin noble solo para debilitar al gobierno, debiera ser reprochado. Nosotros consideramos que sí es necesario y reparar y atender situaciones que socialmente
son injustas o afectan a una población en demasía que no puede defenderse. Pero el bien de todos los argentinos pasa por mantener la senda del equilibrio de la cuenta pública, bajar el gasto para tener los recursos suficientes para atender este tipo de necesidades. No se trata de minar, de caer de vuelta en el endeudamiento para bancar gastos corrientes o en la emisión monetaria. La senda que se ha iniciado con el gobierno del presidente Javier Milei es una senda virtuosa. Se va a estar atento a todo tipo de necesidades y serán atendidas en la medida de las posibilidades del presupuesto. Escuchábamos al diputado Sí. Carlos Zapata hablando sobre la cuestión de la ley de emergencia en discapacidad, que bueno, es un poco más onerosa, después lo vamos a detallar un poco más, pero es un poco más onerosa de lo que se había estimado en principio. Para el oficialismo se está hablando de un 0.3, bueno, algunos estimaban que sería menos, pero bueno, el otro día... Es difícil de calcular, porque vos no sabes cuántas altas vas a tener. Claro. Entonces es difícil de calcular. Para el gobierno van a ser dos temas complicados, porque son dos temas muy sensibles. El tema de los jubilados, no tanto el tema de la moratoria, porque ahí me parece la moratoria no va a salir una prestación proporcional, que el gobierno en algún momento estaba de acuerdo en impulsarla. El tema más complicado es el aumento de haberes y el aumento del bono. Y en el tema de discapacidad es el tema que donde no hay acuerdo entre el oficialismo, entre los mismos que impulsan la sesión, que es en el tema de cómo se actualizan las pensiones. Porque ahí el dictamen de mayoría está proponiendo que sea el 70% una jubilación mínima. Entonces sería un aumento importante. Entonces me parece que esos dos temas son muy sensibles, y más en un año electoral, y lo van a obligar posiblemente al gobierno, que ya creo que algo adelantó en forma informal o off the record, que las iba a vetar. Así es, así que vendrá y veremos entonces si se mantiene ese tercio para sostener el veto. Está satisfecho igualmente el gobierno por lo que no se va a tratar, que no ha sido incluido en el temario la cuestión de las designaciones para la Auditoría General de la Nación. Y el tema de la comisión investigadora, no se va a reflotar el tema, por lo menos el miércoles que viene, a priori no figura en la... Bueno, no figura en el temario, pero en el tema de la comisión investigadora pueden plantearlo como una moción, que después se va a discutir cuántas mayorías necesita, pero a mí me parece que no lo pusieron porque dicen que es una moción y que capaz lo vuelven a insistir para poder votar las autoridades. Y ahí va a haber una discusión si se necesitan 2/3, cómo se habilita. Me parece que si vuelven a insistir con el tema, estaba en dudas todavía, ¿no? Veremos. No lo tenían resuelto, pero había un sector que lo quería impulsar. Así es. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas.
Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Llegaste a la política por ser un buen administrador o el tema político ya estaba? ¿Comida que mucho asado o no? Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados
y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Segundo bloque de plenario, hablábamos de que esta semana fue de mucha actividad en las dos cámaras, porque en el Senado empezó a tratarse un tema que se las trae, como es la reforma de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al número, una reforma cuantitativa. Recordemos ya todo el tole-tole que hubo en su momento, cuando allá en tiempos de la gestión anterior de Alberto Fernández se impulsó de parte del kirchnerismo una reforma que pretendía que una Corte Suprema de 25 miembros, muy federal, un miembro de cada provincia, era un poco un chino. La cuestión que, porque tampoco implicaba que fuera, o sea, se mantenían los miembros actuales, en ese momento eran 4 los integrantes de la Corte Suprema. Bueno, finalmente eso, recordemos, bajó a 15 miembros, fue la media sanción que se consiguió. Pero finalmente, bueno, eso ni siquiera empezó a tratarse en comisiones cuando llegó a la Cámara de Diputados. No había número, no había interés por impulsarlo. Ahora, inmediatamente después del tratamiento, del fracaso del tratamiento de los jueces sugeridos por el presidente de la Nación, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, un senador aliado del oficialismo presentó un proyecto para ampliar la Corte Suprema de 5 miembros actualmente, o sea, formalmente deberían ser 5, hay 3 en la actualidad, llevarlo a 7 miembros. El tema está muy en pañales. Ayer comentábamos acá con los compañeros que eso obviamente será un tema que se va a tratar, se quedará para la próxima conformación de ambas cámaras. Pero lo que queríamos era un poco hablar de lo que son las Cortes Supremas en el mundo. O sea, 7 miembros. Nosotros tenemos una Corte Suprema de 5 miembros. 3 son los que formalmente están en actividad, así que es bastante reducida. Pero veamos entonces qué tan reducida es, cómo es en otras partes del mundo. Entonces trajimos un detalle de lo que son las conformaciones en los países que podemos atender, los vecinos o los países más importantes del mundo, para ver cuántos miembros tienen las Cortes. Y ahora vamos a empezar un detalle. Vamos a arrancar con nuestros socios principales acá en el Mercosur, que es Brasil, nada menos, un país mucho más grande que nosotros, sí. Obviamente mucho más grande en tamaño, pero también en población. Y en Brasil funciona un Supremo Tribunal Federal, y la composición son 11 miembros, una mujer. En todo donde pudimos establecer cuánto hay, cómo es la distribución en cuanto al género, lo preparé, porque me parece que acá nos rasgamos mucho las vestiduras en cuanto a que, bueno, no hay mujeres así. No se cumple mucho, ¿no? Y no se cumple, no solo acá, está mal, pero tampoco en el resto del mundo, porque acá en Brasil, de 11 miembros, una mujer. Ese es el tribunal, entonces el Supremo Tribunal Federal es el más alto tribunal del Poder Judicial que hay en Brasil, y les corresponde, tienen las atribuciones, esta Corte Suprema, de Corte Suprema y de Tribunal Constitucional. Sí. Muy parecido a lo que es, en este caso, la Corte Suprema Argentina. Una mujer. Detalle también, 11 miembros, ¿saben? ¿Quién determinó? El que más nombró, el presidente que más nombró de los integrantes de esa Corte Suprema es Lula, obviamente, en sus 2 periodos nombró 4 miembros de esos 11, son los que nombró Lula da Silva. Enrique Cardoso, ya queda lejos sí, en el tiempo, nombró a uno de esos 11 integrantes. Dilma nombró a 3.
Michel Temer nombró a 1 y Bolsonaro nombró a 2 miembros de la Corte Suprema. O sea, entre todos los los últimos presidentes que tuvieron, así sean los más lejanos, todos nombraron a unos cuantos. No se dividen en salas temáticas y eso es lo que tiene que ver por lo menos con nuestros vecinos brasileños. Y nuestros vecinos más cercanos, que es Uruguay, es la Suprema Corte de Justicia, una composición de 5 miembros. De todo lo que van a ver, ya los spoileo, es la única que tiene la misma cantidad que Argentina. O sea que en el mundo es en la mínima cantidad, son 5 miembros, y es lo que tienen Argentina y Uruguay. No encontré otro país que tenga 5 integrantes, 3 mujeres. Uruguay es el país que tiene... distribución de género, es el país que más beneficia a las mujeres, tiene 3 miembros femeninos. Nosotros llegamos a tener 9 en la época de Carlos Menem. Claro, eso es lo máximo que llegamos a la famosa mayoría automática. Mayoría automática, en efecto, sí. Después volvimos por ley, no a 7, sino a 5 miembros. Seguimos entonces, nos vamos a Paraguay. Una composición de la Corte Suprema se organiza en salas, en este caso, una de las cuales tiene una sala que es constitucional. Las cuestiones constitucionales van ahí. 9 miembros, como teníamos en tiempo de Carlos Menem. 3 de ellas son mujeres. Y vamos entonces después a Colombia. Y Colombia, sí, bueno, fíjate, 23 magistrados tienen. Es una Corte Suprema que es el máximo tribunal de jurisdicción ordinaria en Colombia. Unifica la jurisprudencia nacional y decide de forma definitiva los litigios sobre los cuales tiene conocimiento. Se divide en salas, en este caso son 23 los magistrados. Acá tienen cada periodos individuales de 8 años. De los 23, 5 son mujeres. Fíjate que tampoco es que de 23 podrían tener al menos 10 mujeres. Bueno, no. 5 son mujeres solamente. Hay una sala plena, hay una sala de gobierno, una sala de casación penal, una sala de casación civil y agraria y una sala de casación laboral. Así está distribuida la Corte Suprema de Colombia, que además hay una Corte Constitucional en Colombia, que es la entidad encargada de velar por la integridad de la democracia y la democracia de la Constitución. Y son, entonces, bueno, el detalle ese, que no son eternos como son en la Argentina y en general. Acá son 8 años y se vuelven a su casa. Chile, seguimos con los vecinos, vamos a Chile. Corte Suprema de Justicia se llama ahí. Corresponde, tienen 21 miembros, de los cuales hay bastantes mujeres, 9 mujeres. Actualmente hay 4 cargos vacantes y eso de los cargos vacantes es una constante que se da en muchos países. Hay además un tribunal constitucional compuesto por 10 miembros. Ahí cuando hay una cuestión que hay que establecer la constitucionalidad o no de determinada ley o medida, ahí pasa por ese organismo. Depende de esos 21, esa comisión... digamos, esos miembros aparte son otros 10 miembros se encargan es el Tribunal Constitucional. De ratificar o rectificar, digamos, o rechazar una ley por anticonstitucional, digamos, la que estudia digamos, si cumplen con la Constitución Nacional. Así es. Y vamos ahora a Estados Unidos, que tenemos una Corte Suprema que se llama Corte Suprema o Tribunal Supremo, composición 9 miembros, de los cuales ahí es casi bastante cerca de la paridad. La paridad, 4 mujeres, 4, no se divide en sala, ahí los estamos viendo, son 2 de color, un varón de color y una mujer de color. Son 4 mujeres, esa es la Corte actual. Sirven de por vida, solo pueden ser destituidos por el Congreso mediante lo que se llama un proceso de impugnación, allá se denomina impeachment. También se aplica el juicio político, que es el impeachment contra los presidentes de la nación, se puede hacer. Pueden renunciar a su cargo por propia voluntad, obviamente. Ningún juez en Estados Unidos fue destituido de su cargo. Y muchos se han retirado o renunciado. Es un poco lo que sucede acá cuando te van a hacer juicio político. Te vas antes de, si no perdés todos tus derechos. Esa es cómo funcionan las Cortes Supremas en Estados Unidos.
Nos vamos a Europa ahora y el próximo país que vamos a analizar es el Tribunal Constitucional Español. En España la composición es de 11 miembros. 11 miembros, ahí tienen 5 mujeres. Duran 9 años en el cargo. Perdón, ahí me equivoqué. Ahí son 12 los miembros porque son 2 salas de 6 magistrados cada una. Son 12 los miembros. Lo que pasa que había una vacante que ahora se cubrió y son 12 los miembros. Cada una de las salas se descompone así, además, en 2 secciones formadas por 3 magistrados cada una. La misión es asegurar, la misión del Tribunal Constitucional Español es asegurar la supremacía de la Constitución, ser su intérprete final, custodiar los derechos y garantías enunciados en ella y participar del gobierno de la República. 12 miembros entonces, 5 mujeres, 4 son, mirá cómo es el detalle, cómo los nombran. 4 son nombrados a propuesta del Congreso de Diputados, 4 a propuestas del Senado, 2 a propuestas del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Y así es un poco más o menos lo que funciona el tribunal en España. Es el principal tribunal español de casación, además. Y bueno, además él cuenta con hay otra sala, sí. El Tribunal Supremo, lo que se denomina el Tribunal Supremo, que cuenta ahí en España con 79 magistrados, el Tribunal Supremo. Ya no estamos hablando de la Corte Suprema, que se reparten en 5 salas que componen el tribunal, una por cada una de orden constitucional. Es civil, penal, contencioso administrativo, social y militar. Y 4 salas especiales son las que tienen entonces esas salas. Mi investigación inclusive incluyó cuánto gana un magistrado del Tribunal Superior de España, 117.075 euros. Es lo que perciben, por lo menos es lo que ganaban en 2021. Ese es el dato más reciente que tengo. ¿Y es muy diferente a lo que ganan acá? Me parece que sí, me parece que sí. No hice el cálculo, pero creo que, bueno, es a gastos de allá. Pero bueno, tenemos que hacer, no sé cuánto gana en realidad un miembro del Tribunal Superior, pero gana bastante más que el presidente de la Nación. Sí, aparte tiene la jubilación de privilegio. Totalmente, pero eso le corresponde a cualquier juez, así que en líneas generales le corresponde la general de la ley. Francia, vamos a Francia, donde hay una Corte de Casación. Ese es el más alto tribunal del Poder Judicial de Francia. Es un tribunal permanente, consta de 6 salas. Acá no hicimos el conteo de cuántos cómo se reparten en cuanto a género, porque era un lío realmente. Las 6 salas son 3 civiles, una comercial financiera, una comercial financiera y económica, una social y una criminal. 120 consejeros son los que integran lo que figura como Corte de Casación, que es el tribunal más alto del Poder Judicial en Francia. Raro, no hay ninguna de las salas que determine y evalúe la constitucionalidad de una medida. Claro. En la mayoría de los países vi que estaba eso. Acá, actúa como Tribunal Supremo de Apelación, esta Corte. No actúa en los casos relativos a cuestiones constitucionales que son competencia de un Consejo Constitucional. Ah, mirá vos. Hay aparte un Consejo Constitucional que no lo hemos sumado a este conteo, pero está bien tu observación justamente porque siempre se supone que la Corte Suprema tiene que velar también por la constitucionalidad, que es una de las cuestiones que siempre, en cualquier caso, se pone en discusión, y lo estamos viendo, por ejemplo, en el juicio de Maradona, donde se decía, por ejemplo, hay que ver la constitucionalidad de qué pasaba si el juicio hubiera seguido, habiendo pasado todo lo que había pasado al principio, si con otra conformación, el juicio con otros jueces, si era o no, y si después cuando terminaba tenía cuestiones de constitucionalidad que se presentaran. Vamos a Alemania ahora, seguimos en Alemania. El Tribunal Federal de Justicia de Alemania es el Tribunal Supremo,
en el ámbito de la jurisdicción ordinaria y, por lo tanto, es la última instancia en materia civil y penal. Se divide en 2 senados de 8 miembros cada uno. Acá está re interesante. Cada uno tiene 8 miembros. Después dicen cómo son elegidos, pero no viene al caso. Son 2 senados, 8 miembros cada uno. En total, entonces, son 16 los miembros de este Tribunal Federal de Justicia. Duran en su cargo 12 años. O sea, no establece que no es de por vida tampoco. No se dividen en salas temáticas y no tienen reelección los integrantes de esa Corte Suprema. O sea, 12 años y te vas a tu casa. Acá sí, de los 16 miembros, 6 son mujeres. Mira qué Fíjate, bien. insistimos en el detalle de que siempre la proporcionalidad no beneficia demasiado al género femenino, salvo en nuestros vecinos uruguayos. Nos vamos a Gran Bretaña, entonces, donde hay una Corte Suprema que es lo que figura como el más alto tribunal del Reino Unido. Es la próxima placa, nos vamos a ir. Ahora es entonces 12 miembros, una mujer, solamente una mujer hay, y hay 2 puestos vacantes en la actualidad. Bueno, ahí tenemos una imagen, una fotografía donde se ve a la única mujer que integra este cuerpo y el particular atuendo que tienen. Bueno, recordemos entonces las Cortes Supremas, la justicia, hay muchos lugares, recordemos la ley de bases donde se proponía la vuelta de la toga. Sí. Era una de las cuestiones, la toga y el martillo. De acuerdo que eso fue uno de los motivos de discusión justamente o de comentarios de esa que fue la primera ley de bases. Bueno, entonces tenemos en Gran Bretaña 12 miembros y nos vamos ahora ya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también entonces tiene lo que viene a ser una suerte de Corte Suprema. Ahí la composición son 27 jueces, 1 por cada Estado miembro de la Unión Europea, 11 abogados generales son los que hay en ese organismo que tiene que ver, bueno, es un organismo transnacional que tiene que ver cuando, bueno, tiene menos trabajo, pero cuando hay cuestiones para resolver entre los países también. Cuando, claro, son cuestiones internacionales. Y nos vamos mucho más lejos, nos vamos hasta Australia ahora, donde la composición son 7 miembros. Ahí hay 3 mujeres. La Corte Suprema es el tribunal de más alta jerarquía en Australia. Ellos tratan casos de competencia original como apelativa y poseen la facultad de revisión judicial sobre las leyes aprobadas en el Parlamento de Australia y en los parlamentos de los estados australianos. Es un país muy federal, Australia. Bueno, y esa es la cantidad de miembros que, bueno, tiene este país tan lejano, pero tan parecido en cuanto al clima y a muchas otras cosas, pero bueno, en realidad no mucho más a la Argentina. Pero siempre decimos, nosotros pudimos haber sido Australia, qué sé yo. Me parece muy presuntuoso. Vamos a Japón ahora. Tenemos una Corte Suprema. Ahí me costó un montón determinar lo tenía que sacar por los nombres, a ver cuántas mujeres había, y detecté que había una de los 15 miembros, una sola es mujer. Es la Corte Suprema, es la responsable de nominar a los jueces de las cortes más bajas y de determinar los procedimientos judiciales, de supervisar el sistema judicial, incluyendo las actividades de fiscales y jueces de todo el personal judicial. No todas las decisiones son tomadas por los 15 miembros, o sea que no necesariamente tiene que haber unanimidad. A veces no todos tienen que intervenir en los mismos casos. Canadá, otro de los países donde siempre se hacía la etimología, Canadá, Argentina y Australia. 9 jueces son designados por el Gabinete de Canadá y aprobados simbólicamente por el Gobernador General de Canadá. Nos vamos a ir menciones entonces a otros países. Suiza tiene un tribunal federal que se compone de 30 jueces y 15 reemplazos.
son en Y acá Tribunal ponen 30 Federal. jueces No, los matan. incendian Los matan, tribunales. sí. Tienen sede en Lausana, la Corte Federal de Suiza, y son designados por el Parlamento. Bueno, y después ya pasamos a la última placa, creo que es la de México. México tiene una Suprema Corte de Justicia que tiene una composición de 11 ministros. ¿Qué más podemos decir? Uno de los cuales ejerce la presidencia. Los restantes 10 jueces conforman 2 salas de 5 magistrados cada una. La Corte de la India se compone entonces por un presidente y 25 jueces designados por el presidente de la India. Los jueces de la Corte Suprema deben retirarse al alcanzar los 65 años de edad. Integran 33 comités para ocuparse de los asuntos administrativos en un país que es gigantesco, como la India, y más que nada gigantesco en cuanto a su población. Y Bélgica, por citar otro caso que nos había quedado colgado de Europa, 12 jueces, 6 del grupo lingüístico holandés y 6 del grupo lingüístico francés. Mirá vos. Detalle, un país bilingüe. Al menos uno de los jueces debe tener conocimiento del idioma alemán. Estos son los requisitos si alguien quiere postularse para integrar la Corte Suprema de Bélgica. Los jueces pueden en este caso mantenerse hasta los 70 años de edad, y ese es el último detalle de estas cortes. ¿A qué viene esto y este repaso que hicimos de las cortes del mundo? A que no es para nada descabellado tener una Corte Suprema más grande. Hay miembros de todos los partidos. Yo siempre digo, este es un tema que se va a hablar mucho el año que viene. Sí. Va a ser prenda de negociación. Ayer me jugaba a decir 7 miembros que va a tener el próximo tribunal que vaya. 7 mínimo. A mí me parece que tranquilamente puede llegar a tener 9 miembros. Perfectamente podría llegar a ser. Se harían las nominaciones, es muy parecido a la mayoría automática. Bueno, no importa. Me parece que 5 miembros y ahora reducido a 3 es un número bastante reducido. Veremos en todo caso si se ponen de acuerdo para... No han podido designar a 2, veremos si pueden designar a más, pero primero, por mayoría simple y pasando en una ley por ambas cámaras, le corresponde al Congreso, desde el año 30 más o menos, nominar a quienes son los que deben... el número de integrantes de la Corte Suprema. Originalmente le correspondía a la Constitución, que había establecido originalmente 9 miembros. Sí. Después se bajaron a 5 y el Congreso es el que determina. Terminamos este repaso de lo que son las Cortes en el mundo. Vamos a hacer una breve pausa y después seguimos con la parte final del plenario. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Llegaste a la política por ser un buen administrador o el tema político ya estaba? ¿Comida que mucho asado o no? Tercer bloque de plenario. Uno de los temas que dominó la escena política esta semana fue las protestas de los médicos del Garrahan. Estuvieron acá en la Cámara de Diputados también algunos, una comitiva estuvo que se reunió con algunos de los miembros de la Comisión de Acción Social y Salud Pública que preside Pablo Schedlin. Sí, estuvieron con ellos, estuvieron escuchando la situación, cómo es la situación de los médicos, fundamentalmente esa es la protesta, los saberes de los mismos. Y sobre el tema habló ayer el vocero presidencial y esto decía. El reclamo de los profesionales de la salud es entendible en Argentina. Argentina es un país donde hace mucho tiempo los médicos deberían ganar más, los policías deberían ganar más y los docentes deberían ganar más. Digo, esto es negarlo. Sería no entender lo que pasa en Argentina, digamos, y lo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Nosotros esta situación la comprendimos siempre y como prometimos íbamos a ir en contra de todo lo que hacía que esta situación se dé, ¿no? De salarios que no están a la altura de lo que, repito, debería ganar un policía o de lo que debería ganar un médico o un docente. De hecho, lo primero que hicimos fue entender entendíamos que lo primero que había que hacer era terminar con la inflación, que era en algún punto lo que más erosionaba el salario de todos los argentinos, especialmente de estos sueldos que venían siendo muy castigados. También entendemos que la solución de fondo efectivamente era ordenar las cuentas, lo hicimos a nivel nacional. El Garrahan hoy tiene equilibrio en sus cuentas, tiene equilibrio financiero y sus cuentas volvieron a estar en orden después de 10 años en los que aumentaron un 59% los cargos jerárquicos para favorecer a la propia política. 59% los cargos jerárquicos en los últimos 10 años. Es más, en el último gobierno del doctor Fernández se crearon 1.200 empleos nuevos en el Garrahan. 1.200 empleos nuevos en el Garrahan. El Garrahan tiene 953 empleados administrativos y solo 478 médicos de planta, prácticamente 2 empleados administrativos por cada médico. Lo insólito es que el presupuesto destinado a sueldos administrativos supera al que se destina a todo el cuerpo médico. O sea, hoy se destina más a los salarios administrativos que a los salarios médicos. Te digo más, me ocupé de consultar al ministro de cuál era la proporción que hay en promedio en los hospitales entre médicos y administrativos, y esa proporción gira en torno, por supuesto en algunos lugares más, en algunos menos, depende de las prestaciones que dé cada hospital, pero ronda el 25%, o sea, el 25% de la planta es personal administrativo y el 75% de la planta es personal médico. Bueno, fíjate que acá lo que se da es en el Garrahan es lo contrario, ¿no? O sea, tenés
por cada, repito, 66%, para hacértelo en la misma escala comparativa, tenés un 66% de empleados administrativos, un 33%, un 34% de médicos. O sea, fíjate lo dispar que resulta el Garrahan, que este año tiene un presupuesto de 228 millones de dólares y que en términos reales es un 10% más que el presupuesto que tuvo el año pasado. No es casual que el reclamo en el hospital se haga días antes de que se implemente en el sistema biométrico de presentismo para romper privilegios. O sea, claramente el sistema biométrico trajo tal vez un agravamiento de este reclamo en virtud de que esta desproporción que yo te estoy marcando tal vez quede mucho más expuesta ante este nuevo sistema biométrico para controlar accesos y egresos, como tienen acá, digamos, como ustedes pueden ver acá que ocurre en Casa Rosada. Y de hecho tampoco es casual que el anterior reclamo se haya hecho cuando se transformó la cúpula directiva. Es la misma lógica de siempre. Hay causas bien intencionadas, como te decía, digamos que un médico, además es una obviedad, digamos, el médico efectivamente debe ganar más de lo que gana, te repito, como otros también servidores públicos, como bien puede ser un policía o como bien puede ser un docente, pero detrás de esto siempre ocurre que algún vivo quiere ganar o quiere mantener algún privilegio. La conducción actual trabaja para poner los fondos donde deben estar, que en definitiva es en los pacientes, ¿no? Porque todo este presupuesto del que hablamos, en definitiva, no tiene otro destino que el de cada uno de los que se atiende, de los pacientes que se atienden en el Garrahan. El Garrahan no está desfinanciado, los recursos están, pero durante años se destinaron a inflar la planta administrativa. Hoy se está ordenando, por supuesto priorizando el servicio, y te repito, me parece que lo que tiene que quedar de esta explicación no es ni más ni menos que los recursos están, que están mal utilizados y que hay una desproporción absoluta entre el médico o el personal médico y el administrativo. De hecho, si tuvieses la misma proporción que el promedio del sistema, que te repito, hay veces que es un promedio, ¿no? Hay veces que hay más empleos administrativos y otras menos, de acuerdo al hospital. Si tuvieses la misma proporción, de hecho, no necesitas calculadora para darte cuenta que podrías duplicar los sueldos de los médicos si mantuvieses la misma proporción. Así que los recursos están, no se desfinanció el Garrahan, eso es una mentira. Lo que el dinero no está llegando efectivamente donde tiene que llegar. Escuchábamos al vocero presidencial hablando de un tema que, bueno, copó la escena los últimos días y, bueno, nos quedamos con lo que dijo al principio y lo que dijo al final, que es el tema de que los médicos deben ganar más, que es la síntesis de este reclamo, justamente, y lo que decía el vocero presidencial, justamente de que, bueno, se debe atender el tema de la proporcionalidad de los sueldos que sean dirigidos justamente a los que están siendo protagonistas de este reclamo, que corresponde a un lugar que es un ámbito que modelo. Es un centro de excelencia, aparte atiende muchos chicos con cáncer, muchos chicos que vienen del interior la gran muy mayoría, graves. Todos los casos oncológicos pasan por ahí. Por eso es un lugar muy importante y es un lugar para de investigación. Claro, totalmente. Así que, bueno, veremos en todo caso si, bueno, que se atienda la desproporcionalidad en cuanto a que la plata vaya para el lugar donde tiene que ir en materia de sueldos de lo que estamos hablando en este caso. Vamos ahora a hablar de otra cuestión que, bueno, ha sido también compleja. Compleja porque es la cuestión de la emergencia en discapacidad. Recordemos, fue muy debatida en comisiones y finalmente llega el momento en el que va a llegar al recinto. Veremos si hay quórum. Silvia dice que va a haber quórum, yo le creo a ella, sigo va a haber quórum porque viene. Creo que este tema, a diferencia del jubilatorio, concita todavía más apoyos. Ajá. Es digamos, porque
todos están de acuerdo que se tiene que tratar, digamos la mayoría de los bloques, con excepción del oficialismo, una parte el PRO, porque una parte sí está de acuerdo, pero bueno, eso se los voy a contar un poco después. Contalo nomás. Bueno, digamos, el miércoles los bloques de Unión por la Patria, la coalición cívica, Encuentro Federal y la izquierda pidieron una sesión para tratar dos proyectos, centralmente dos proyectos porque también hay algunas declaraciones de emergencia por el tema de las inundaciones, pero los proyectos que se van a tratar son jubilatorio y el tema de emergencia, que es el que le vamos a contar un poquito a los televidentes. Cuando se debatió en comisión, primero se debatió en la comisión de discapacidad, después la comisión de salud y después por un emplazamiento se debatió en un plenario. Hay 4 dictámenes, uno mayoritario propuesto por Unión por la Patria, cuyo autor es Daniel Arroyo, Encuentro Federal, la coalición cívica y la izquierda. Otro, esto también lo voy a comentar, otro del PRO, pero no de todo el PRO, del PRO que responde a Mauricio Macri. Porque el PRO, viste que está dividido en dos, los que responden a Mauricio Macri y los que responden a Patricia Bullrich. Claro. Acá 9 diputados del PRO que responden a Mauricio Macri firmaron un dictamen, encabezados por Maqueira. Y se calcula que los de alineados con Bullrich son una docena, más o menos, ¿no? Bueno, exactamente, aproximadamente. Y otro, bueno, me habían sacado, y otro del Democracia para Siempre, y otro del radicalismo, que lo impulsa Lisandro Nieri, que es uno de los que más expuso del tema en la comisión. ¿Qué dice sobre el tema de las emergencias, sobre los plazos? UP quiere hasta el 31 de diciembre del 2027. Los radicales la quieren extender por un año. Digo los radicales porque estoy haciendo un resumen. En realidad son el bloque de Democracia para Siempre y el bloque de la Unión Cívica Radical. Los dos dicen que las emergencias no se pueden declarar por más de un año. Lo que se ha hecho históricamente fue ponerlas por un año, con posibilidad de prorrogarlo otro año más, dar esa facultad. Bien. Pero no la quieren en 2 años. Eso es lo que planteó, por eso es uno de los motivos por el cual Democracia para Siempre no firmó el dictamen de mayoría. Ajá. Prestaciones. Acá el tema es un poquito más complejo. Bueno, en el tema de las prestaciones, y quiero agregar otra cosa. En el caso de las emergencias, el PRO no establece la declaración de emergencia, pues dice que la emergencia ya está en la ley bases y que todavía tiene tiempo hasta diciembre. Entonces que con esa emergencia alcanza. Bien. Con respecto a las prestaciones, acá hay un problema desde un tiempo que se está planteando, y eso lo vienen planteando en todas las marchas, los que tienen familiares con discapacidad, que no se ha actualizado de acuerdo a lo que fue el crecimiento de la inflación, las prestaciones. Entonces, que están muy desactualizadas, dicen los médicos, todos los que dan las prestaciones, los paramédicos, todos, digamos, dicen, no están actualizadas. ¿Qué es lo que está proponiendo UP? Está proponiendo que haya una compensación entre lo que hoy se cobra por prestación y lo que fue la inflación. Digamos que se haga como una compensación. Se descuente, digamos, si se aumentó en un 98%, como dicen que se aumentó en el 2024, si la inflación fue de 200%, o si se aumentó un 140%, que se pague la diferencia. En el caso, y después que se actualice por IPC como se hace con las jubilaciones. En el caso de del PRO, está estableciendo que se empiecen a aumentar por el IPC. Lo mismo que Democracia para Siempre también plantea la compensación, y la Unión Cívica Radical también, que no plantea la compensación, pero sí que la actualización sea por el IPC. Digamos, en el tema del IPC hay como un acuerdo general que esas prestaciones tendrían que empezar, como pasa con los jubilados, a aumentarse de acuerdo al aumento de la inflación. Ese por un lado. Bueno, lo que estamos diciendo es que, bueno, ahora se quiere aumentar por el IPC, digamos que sí, de 2 meses, ¿viste cómo se aumenta la jubilación? Los últimos 2 meses, ahí la jubilación
de junio se actualiza con la inflación de abril, que salió en mayo, en el mismo sistema. Y vamos a hablar de un tema que es más complicado, las pensiones. O sea, que se otorga una pensión a las personas que tienen el certificado único de discapacidad, el CUT. Y acá hay diferencias sustanciales. Creo que es el punto donde hay más diferencias entre los diferentes dictámenes. ¿Por qué? Porque UP está proponiendo que las pensiones equivalgan al 70% de una jubilación mínima. Y en el resto de los dictámenes no hablan del tema y en general lo dejan como que sea una potestad del Poder Ejecutivo, como sucede ahora sobre cómo se aumentan digamos, el valor de las pensiones. Me parece que este es el tema más controvertido y aparte el que tiene más peso, ya te habrás dado cuenta, en el tema del costo fiscal, de más que las prestaciones y los prestadores son el costo del aumento de las pensiones. Ahora vamos a hablar de un tema que es un tema que más preocupa al gobierno y es el que por el cual se podría el gobierno definir su veto, que es el tema del costo fiscal. ¿Qué dice la Oficina Nacional de Presupuesto? Que el costo fiscal de las pensiones podría oscilar entre 1.889.371 millones de pesos y 3.627.000 millones de pesos. ¿Por qué esta diferencia? Porque se cree que la cantidad de altas que puede haber, digamos, de personas que accedan a un certificado de discapacidad puede llegar a duplicar los que hay en la actualidad, por los beneficios que tenga esta ley de que se le cubre el 70% de lo que es una jubilación. Entonces podría llegar a pasar, como lo vamos a ver en la próxima placa, de casi 500.000 a acá lo tengo. Lo tengo en otra placa. Bueno, no importa, vamos a el costo fiscal de las... lo tengo en esta placa. Podría llegar a pasar de casi 500.000 a 900.000 personas que tengan el certificado de discapacidad. Después está el tema del costo fiscal de las prestaciones. En la próxima placa que tenemos, ¿cuánto sería? La compensación de emergencia prestable sería de 278.323 millones de pesos. Estamos hablando de la compensación entre la inflación y el valor actual que tienen. Y la asignación para talleres de producción de 7.160 millones de pesos. Después hay otros temas que figuran, que no los tengo acá en las placas, pero se los voy a contar, en los dictámenes. En el dictamen de la UCR quiere que se profundice el tema de las auditorías con respecto a cómo se otorgaron algunas pensiones, porque sigue todavía en debate sobre que hay muchas pensiones que dicen que no se adecúan a lo que establece la ley. Después también hay otros puntos que son importantes, cuáles son las incompatibilidades para tener una pensión y para tener una pensión por, digamos, por discapacidad y además tener otro beneficio como ser viudo, una cosa así, o algún otro beneficio. Bueno, en ese caso no tiene que superar los dos haberes mínimos digamos, para poder mantener esa pensión y los beneficios que te da tener el certificado de discapacidad. La realidad que el tema, José, es muy complejo. Hay mucha gente que está necesitada, hay mucha gente que está temiendo perder las prestaciones que se le dan a sus familiares y bueno, y es un tema que necesita resolución. ¿Cómo se llega al recinto? Y se llega mal, porque se llega con los que tienen que poner la plata en contra. Claro. Entonces, si bien se llega con un alto consenso, y yo creo que podrían tener hasta cercano a los 2/3 con una mayoría muy importante, especialmente en el tema de discapacidad, porque hasta hay diputados de innovación que están apoyando el dictamen de mayoría, creo que se pueden saldar algunas diferencias, fundamentalmente la compensación para las prestaciones y solamente se aplica, digamos, el índice inflacionario, capaz que se puede llegar a tener
todavía mayores de respaldo. Hay que ver si ese respaldo llega hasta los 2/3, porque del otro lado vos querrás saber quiénes están en contra de esta ley. La Libertad Avanza, la mitad del PRO, Claro, Liga del Interior, los llamados radicales peluca, claro. y en algunos bloques provinciales que no se sabe cuál posición van a tener porque no han firmado ningún dictamen. Y vos das un detalle importante para estar muy en cuenta, que cuando decís la mitad del PRO, porque hasta ahora el PRO, salvo alguno que ha dado quórum o ha votado en contra, pero en general se ha mantenido monolítico. En este tema puede ser que abra aguas de puertas adentro. Y en muchos temas más, me parece Claro. que no tiene reconciliación las diferencias. La verdad es que no tiene reconciliación, están muy complicadas las diferencias que hay entre el grupo macrista y el grupo de Patricia Bullrich, aunque ahora con toda la movida que hay para que lleguen a un acuerdo electoral en provincia de Buenos Aires, capaz que pueden llegar, y en otras provincias del país, a esas diferencias, a poder, digamos, no ser tan graves como para provocar una división. Claro, entonces, bueno, veremos entonces qué es lo que termina sucediendo en esta sesión que se anticipa para el miércoles al mediodía, arrancaría. Una de las cosas que van a tratar de hacer también, amén del debate de los temas previstos ya en el temario, es hacer un emplazamiento, por lo menos un emplazamiento van a hacer para tratar la ley de financiamiento educativo universitario, financiamiento universitario. Van a emplazar a la comisión, al tratamiento de las comisiones de educación y de presupuesto y de hacienda para que traten el tema del proyecto. El 10 y 11 de junio, ¿no? El 10 y que dictaminen el 11 de junio, Sí. claro, para llevarlo al recinto el 19. Una semana pongámosle. difícil porque hay 2 feriados en el medio, ¿no? Te fijaste en eso, muy bien. El 19 o el 26 en Yo lo veo última más para el instancia. 26, porque el 19 hay feriado el 16 y el 20. Prometo la próxima semana traer algún tema más específico del financiamiento universitario. Perfecto, perfecto. Recordemos porque hubo una reunión, no una reunión de comisión, sino una reunión en la que participaron numerosos rectores de todo el país y miembros de todas las bancadas que van a apoyar esta movida que se prevé hacer entonces. Es una de las cuestiones que les adelantamos que va a suceder ese día. Llegamos al final y no sin antes bueno, saludar a nuestra eficiente productora, queridísima productora Cintia, que nos deja en manos de Belén. Hoy es su último día al frente de este barco que ha sabido llevar y bueno, la vamos a extrañar, Vamos a estar. Pero la vamos a ver todos los días igualmente porque sigue en la casa, pero no con nosotros en todo caso. Pero bueno, bienvenida Belén también y bueno, un saludo grande para Cintia. Entonces, gracias. Nos vemos el Silvia. viernes que viene. Nos vemos entonces el viernes que viene con ustedes, nos volvemos a ver el lunes que viene, tengan un gran fin de semana y ahora sigan en la pantalla de DTV con Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraqueri. Hasta el lunes.